¿Cuál uso ese? Tranquila, que me voy. Bueno. Ok. Ok, ok, ok. 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 Ok, ya. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría vernos el día de hoy. Pues esta semana tenemos algo especial, tenemos visita y como se pueden dar cuenta, uno entra y dice, wow, ¿a qué llegó toda esta gente está acá? Pero se siente uno muy animado, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a tener varias cositas. Dentro de eso lo que más anhelamos como iglesia es que pueda salir edificado, que el Señor pueda cuidar tu corazón, animarte para el resto de semana, que a veces uno llega aquí bien cargado, ¿cierto? ¿Quiénes han llegado cargados un domingo aquí a la iglesia? Ok, y la Biblia dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces es un momento muy ameno para poder disfrutar. Les animo a que se pongan en pie, nos pongamos en pie, oremos para iniciar y luego vamos a alabar al Señor. Padre amado, gracias Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de venir a alabarte, a adorarte, a crecer en conocimiento, Señor. Pero ayúdanos a dar un paso más, Señor. Ayúdanos a no solo quedarnos con el conocimiento, sino a poder interiorizarlo, que quede en nuestro corazón, que quede en nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros el día de hoy, para que podamos darle nuestra vida más a Él, que podamos soltar el control cada vez más a Él y que podamos ser animados, confortados, edificados, Señor. Y por qué no reconocer que somos aún pecadores, ir a buscar la solución en ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, les animo entonces a que disfrutemos de estas alabanzas el día de hoy. Bendiciones. Gracias, Ana. Bueno, como dijo mi esposo, qué alegría es estar aquí en la casa de Dios y nosotros vamos a cantar y agradecerle por lo que Él ha hecho y que podemos tener privilegio de estar aquí juntos. Les invito, Natalia va a estar con las palmas, les invito a que pueden aplaudir con ella, si se pierden el punto de referente para saber dónde está el ritmo. ¿Listo? Entonces iniciamos.
del cielo. Y la palabra habla que toda la creación canta de la gloria de Dios. Y ahora nosotros también nos unimos a esa canción. Vamos a cantar con la música del cielo. Escuchas cuando cantamos.
versículo 4. Yo creo que algunos ya se lo saben, ya lo conocen, y comienza: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Y ya desde ese momento, y ahí siguen adelante. Y otro versículo para recordar en esta mañana es Juan 8:36. Perdón, está muy chiquito, perdón. Bueno, Juan 8:36. Así que si el Hijo los libre, serán ustedes verdaderamente libres. Y esta canción, vamos a hablar de esa libertad que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, ¿sí? Así que pongan sus corazones y que pueda subir esta alabanza como un olor grato para Él, y recordemos su libertad. Amén. Para mí no hay condenación.
Padre, ayúdanos a tener un corazón que podamos entender lo que nos quieres decir el día de hoy. Que nuestra alabanza sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. Guíanos a siempre hacer tu voluntad, Padre Santo. Y ponemos este tiempo, esta mañana en tus manos, Señor. Que tú seas guiándonos con tu Espíritu Santo, Padre amado. En medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio del ruido, del caos, tú nos traes esa paz, esa tranquilidad, Señor. Que tú permanezcas aquí, Señor, y nosotros permanezcamos en ti, Padre Santo. En tu nombre. Esta última canción que vamos a cantar lo conocemos tanto inglés y español. Se llama Vengo a adorarte. Entonces esta canción va a haber partes en inglés, va a haber partes en español, pero las letras en español siempre están en los paréntesis. Gracias. ¿Listo? Entonces si quieren animar a cantar también inglés, bienvenidos.
No hay nadie como tú. Eres digno de toda alabanza y adoración. Y estamos aquí hoy para conocerte mejor. Como vamos a ver hoy, queremos crecer en ti, Señor. Gracias porque hemos cantado que nos das libertad, que hay un gozo estar aquí en tu casa, Señor. De nuevo, estamos aquí, nuestras vidas son solo para adorar. Señor, también pedimos, mientras estudiamos tu palabra, que nos permites entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Es un tesoro maravilloso. Qué privilegio es congregarnos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos de estas cosas en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. De nuevo a todos bienvenidos. Los niños pueden subir a su clase y les invito a que vean ese pequeño video de bienvenida. Bueno, qué alegría poder compartir el día de hoy. Así que, qué delicia es estar en la casa de Dios, ¿no? Animándonos, reconfortándonos, siendo edificados. De verdad que eso es una bendición gigantesca, gigantesca. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestro camino al discipulado. Vamos en nuestro paso número 4, ¿sí? Y el día de hoy es crecer. Así que invito a don Mariano para que nos acompañe y también esté hoy edificándonos. El Señor nos va a edificar a través de él. Lo más delicioso de eso es que se van a dar cuenta cómo el Señor lo ministra a uno, porque es el Señor quien nos enseña y nos edifica. Así que pongamos mucha atención, dejemos nuestros celulares en silencio. Quien necesite Biblia, por favor levante la mano. Hoy es bien importante por aquí, 1, 2, por favor 3, 4, 5, necesitamos Biblia para poder ser edificados. ¿Listo? Don Mariano. Espero que todos estén bien. Es un placer verdaderamente compartir con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy el papá de Natalie y mi esposa Alicia, que está allá. Nosotros servimos en la iglesia en Fort Lauderdale. Servimos en el ministerio de hospitalidad y servimos juntos. No sé si saben. Ok. Yo soy en la iglesia soy un anciano, no porque soy viejo, sino porque ese es el título que me han dado, ¿no? No se crean que es por la edad. Pero es un placer verdaderamente compartir con ustedes esta mañana y compartir en el libro de Segunda de Pedro, versículo 3, versículo 18. Y estamos hablando del tema de hoy de ayudarnos a crecer. ¿Me oye mejor? ¿O soy yo solamente? Ok. Vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga este tiempo juntos y entonces podemos seguir adelante. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, mi Dios, que en esta mañana podemos abrir tu palabra y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos enseñe. Señor, si hay algo que yo digo que no es de ti, Señor, que solamente entre por un oído y salga por el otro, pero Señor, si es verdaderamente tu palabra, que entre en nuestros corazones y que ministre a cada una persona que está aquí presente, Señor, que tu palabra pueda edificarnos, que puedas llenarnos, que puedas enseñarnos, Señor, exactamente lo que tú quieres para el día de hoy. Señor, y te damos las gracias porque podemos compartir juntos en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18 dice así: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Por eso le estaba diciendo, el tema de hoy es crecer. Y crecer, la definición de la palabra crecer dice así simplemente, definición es incrementar en tamaño o desarrollo o madurar a través de un proceso natural. Por ejemplo, tenemos a los niños, ¿verdad? Los niños crecen de una manera natural, vemos que van desde pequeños y van creciendo y llegan a llegar a ser adultos. Eso es algo normal, natural. Vemos también un árbol, el árbol naturalmente crece, va creciendo y va madurando y en algún momento va a llegar, si es un árbol de fruta, va a llegar a tener frutos y etcétera. También tenemos una mascota, ¿verdad? Las mascotas cuando son pequeñitas son muy bonitas, ¿verdad? Pero después crecen, después ya no están tan bonitas como antes, hay bastante que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, pero es algo natural, algo que nosotros esperamos que una persona crezca. La Biblia, y aquí en el libro de Segunda de Pedro, nos dice que es algo normal, algo que debe ser natural. El crecer debe ser algo que cada uno de los creyentes debe de ser. Y dice dos maneras de crecer que está diciendo aquí, en la gracia y en el crecer en el conocimiento del Señor. En la gracia, dice así, crecer en la gracia significa experimentar cada día más y más el favor inmerecido y el amor de Dios, permitiendo que su poder transforme nuestro carácter. Cuando crecemos espiritualmente, Pedro está diciendo, el amor de Dios, la gracia de Dios debe de transformar a nosotros nuestro carácter. ¿Quiénes somos? Cuando conocemos al Señor, y vamos a ver unos versículos en adelante, nuestra vida cambia, nuestra manera de ser cambia, nuestro carácter cambia. Y cambia de una manera sobrenatural, porque el Señor mismo dice su gracia, algo que no merecemos. Su gracia es lo que nos da a nosotros ese crecimiento. Y por lo tanto, es un regalo de Dios, porque no lo merecemos. Pero sin embargo dice que la gracia de Dios cambia nuestro carácter. La otra cosa que vemos que está diciendo aquí en el versículo que estamos hablando, dice el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no solo significa aumentar información intelectual, sino profundizar intimidad, la comprensión y la palabra de Dios y el carácter de Jesús. Y el centro de este crecimiento es la persona misma de Jesús. Nosotros estamos, dicen en el 2 Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces vemos que el crecimiento y lo que va a crecer y lo que está sucediendo nosotros que estamos asemejándonos más y más a Cristo. Nuestra manera y el carácter que tenemos de nosotros y el carácter que va a estar reflejándose es el mismo carácter de Cristo. La Biblia le llama el cambio y lo que habla la Biblia es el fruto del Espíritu Santo. Le voy a leer en Gálatas 5:19, dice, y está el contraste entre la manera antigua que nosotros vivíamos y ahora el fruto del Espíritu Santo, cuando estamos siendo cambiados y transformados en el Señor, nos está asemejando y asemejándonos más y más a Cristo. Dice, las obras de la carne se conocen bien, dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que como antes le dice que los que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero viene la diferencia, dice ahora, pero el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Y es interesante que dice que es el fruto del Espíritu Santo y no es los frutos del Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? Si leemos estas características aquí, nos damos de cuenta que ese es el carácter de Cristo. Jesucristo es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad. Todos estos frutos que están juntos, él simplemente está describiendo el carácter de Cristo. Y la Biblia dice, cuando estamos creciendo
debemos estar creciendo, dice, a la imagen y semejanza de Cristo. De una manera bastante práctica, le voy a hacer una explicación con esta taza. ¿Verdad que esta taza está bastante bonita, verdad? Tiene un adorno por fuera bien bonito, pero usted al mirar esta taza no ven lo que está adentro. De pronto adentro yo tengo un poquito de café, ¿verdad? O de pronto tengo un poquito de chocolate caliente o una aromática. Ninguno de ustedes pueden ver, ¿verdad?, lo que está adentro, pero sí pueden ver lo que está afuera. Pero ¿qué sucede cuando estamos en un grupo de personas y estamos tomando café y alguien nos tropieza el brazo y se bota el café o el tinto o se bota el chocolate? Entonces nos damos de cuenta que lo que tenía acá adentro era un chocolate caliente. Pero mientras tanto, usted lo que está viendo es la parte de afuera. Y lo que estamos viendo aquí es que nosotros podemos aparentar algo que no somos, porque podemos por fuera estar bien y vemos las cosas, todo el mundo ve las cosas bien por fuera, está bien bonito. La diferencia entre crecer de una manera humanamente hablando es que uno ve a un niño crecer y usted va viendo que está creciendo. Cuando no crece, ¿qué es lo que hacemos? Lo llevamos al médico y le preguntamos, doctor, ¿qué le pasa? Que el niño está creciendo, lo veo que sigue el mismo y no crece. Y el doctor le dice, se preocupe, es que usted es un poquito chato, no se preocupe, que no va a crecer más grande que usted, ¿verdad? Pero si tienen un tiempo, le pueden medir a cada persona el tamaño de sus huesos y todo, y le pueden decir el tamaño que van a crecer. Pero el carácter espiritual, lo que está hablando aquí en Segunda de Pedro, muchas veces no se nota. No se nota porque aparentamos algo que no somos. Y entonces venimos a la iglesia, hacemos todas las cosas, servimos, quizás hacemos muchas cosas, pero cuando estamos afuera, en las personas afuera también a otra persona, o una persona que no es verdad lo que es. Y muchas veces lo que sucede es que cuando nos merengueamos, o cuando alguien nos merenguea, sale de adentro lo que está ahí. Pero el problema es que a veces lo que sale es quizás algunos celos o envidia. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Pero por fuera se ve como una persona cristiana tan bonita. Todo está bien. Pero, ¿sabe? Tiene un problema con el jefe y entonces ustedes cogen un arrebato de ira y quieren matar al jefe de su trabajo. Y dice, ¿pero cómo es posible si usted dice que es cristiano? Todo está bien bonito por fuera. Pero lo que está dentro, el carácter, lo que cambia, lo que hace que nosotros somos, aquí nos dice, ¿qué tal si alguien nos tropieza y en vez de una ira o un enojo o una gritería, sería una alegría, una paz? En vez de el jefe le dice algo, ¿por qué no amarlo? Dice, ¿por qué no tener dominio propio? Y no, en vez de decirle algo para atrás, nos callamos y oramos por la persona. ¿Qué diferencia habría en nosotros si a nosotros mirar la persona por fuera, esa misma cosa que se ve tan bonita, refleja el Espíritu Santo, refleja el carácter de Cristo? Entonces, la exhortación esta mañana, y para que estén pensando en su propia mente, en su propio corazón, nosotros debemos estar reflejando no tan solo lo que está por fuera, pero el Espíritu Santo, el mismo Jesús, debe estar saliendo de adentro. Porque el cambio no es una serie de reglas. A veces una persona dice, seas cristiano y te van a dar una serie de reglas. Haz esto, a esto, a esto, a esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso simplemente son reglas humanas. Pero el cambio, cuando viene verdaderamente de genuino, es cuando vienen las dificultades y cuando los chequean, cuando los merenguean, lo que sale es el fruto del Espíritu Santo. Entonces la persona que se dan de cuenta de su crecimiento, ¿usted sabe quiénes son? Su esposa o su esposo. Se dan de cuenta de su crecimiento sus hijos, porque ya papá no era ese papá que tenía esa ira o ese enojo. Ya papá no es esa persona que era un borracho o una persona que hacía cosas. Ya las personas en su trabajo se dan de cuenta que algo pasó en tu vida. Hay un cambio, algo sucedió. ¿Qué es lo que fue?
Y esa atracción que nosotros reflejamos de Jesús es lo que atrae a las personas al Señor. Cuando nos damos de cuenta que estamos siendo vistos por otras personas y nuestro crecimiento se va a ver en nuestra vida, en la manera de nuestro carácter, la manera que se desarrolla, la manera que estamos afuera en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros hijos, con nuestro padre, con nuestra familia. Pero sabe la Biblia también, y en esto lo quiero para una manera exhortar, la Biblia también nos enseña que el crecimiento espiritual, y vemos por lo menos 4 cosas que nos puede dar a nosotros una idea a dónde estamos espiritualmente. El primero que habla, no podemos hablar de crecer si no hablamos del nacimiento. La Biblia habla en Juan 3:3 que toda persona que conoce al Señor, dice, debe de conocer y debe de nacer de nuevo. Cuando en Juan 3:3 a Jesús vino Nicodemo y le dijo, todas las cosas que tú haces, las maneras que tú haces las cosas milagrosas, todo lo que tú dices, Dios tiene que estar contigo. Y sin embargo, Nicodemo no le preguntó a Jesús, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues Jesús le preguntó y le contestó la pregunta antes de que él le hiciera. Le dijo, lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento, algo dentro de ti que debe de nacer de nuevo. Para que nosotros podamos crecer, tenemos que tener primeramente un nacimiento. El nacimiento es, la Biblia nos dice claramente que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estamos separados de Dios, nuestro espíritu. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Tiene que empezar por ahí. Ese es el principio del crecimiento. No podemos crecer si no tenemos un nacimiento. También la Biblia habla de que personas recién convertidas, en 1 de Pedro 2:2 dice que somos como bebés recién nacidos. Y nos dice, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Vemos otra etapa, no tan solo el nacimiento, pero después la Biblia habla, y vemos cómo se acompleja la parte natural y la parte espiritual. Está comparando a una persona recién convertida, recién conociendo al Señor como un bebé espiritual. Y dice, debemos de crecer por medio de la palabra de Dios, deseando la leche espiritual del Señor, de la palabra de Dios. Y también en Primera de Juan nos da otras características, 3 más. Habla en Primera de Juan 1, capítulo 2, versículo 12 al 14. Habla de hijos, habla de jóvenes y habla de padre. Y vemos otra diferencia. ¿Sabe? Porque aquí, en todos nosotros aquí, podemos estar en diferentes niveles, espiritualmente hablando. Porque empezamos, quizás estamos recién nacidos, quizás hemos conocido al Señor hace poco, entonces no sabemos muchas cosas del Señor, no sabemos mucho acerca de la Biblia, no sabemos, y está bien, esa es una parte que estamos pasando, pero no es que nos debemos de quedar ahí, sino como dice, debemos de crecer. También habla de ser unos niños, ya una persona un poquito más creciente, habla también de jóvenes, y habla también de padres espirituales. La palabra de Dios y su ejemplo se asimila a lo que en verdad nosotros vivimos todos los días. Por ejemplo, le voy a dar una sencilla explicación. 2 personas, quizás 2 jóvenes, que se conocen en la universidad o en el trabajo o en el high school, como sea, y se enamoran, ¿verdad? Se enamoran, se casan y tienen un bebé. ¿Amén? Entonces, ahí vemos que cuando tienen un bebé, entonces quizás como en algunos, no sé, en los Estados Unidos, cuando nosotros tuvimos nuestro primer bebé fue en el hospital. Pero es interesante, yo creo que el Señor tiene como un sentido de humor, porque sabe, si usted tiene que ir a pasar y manejar un carro, yo sé que aquí en todos los lugares tiene que pasar una prueba, tiene que hacer una prueba escrita, quizás unas pruebas de manejar, para que antes le den una licencia de manejar. Pero cuando usted tiene un bebé en el hospital, cuando termina se lo dan y se lo entregan y le dicen, ahí está. Y usted le dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace esto de ser mamá o papá? Yo me acuerdo cuando primero nuestro primer hijo salió y cuando nos dieron el bebé, nosotros dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se hace esto? Me acuerdo que hasta yo tenía miedo de cogerlo, yo pensé que se rompía. Y entonces, como que me tuvieron que enseñar, agárrenlo por la cabeza, poner la manito atrás, y yo decía, es tan chiquitico, tan frágil,
pero se puede hasta romper, yo pensaba. Pero sin embargo, la Biblia asemeja nosotros también como bebés espirituales, como bebés chiquitos. Pero el bebé no se queda ahí, ¿verdad? Le damos, como dice la palabra de Dios, la leche de la palabra de Dios, pero le damos leche al niño. Lo vamos hay que darle leche, y lo único que hacen los niños cuando son chiquiticos es tomar con leche, dormir y hay que limpiarlo, ¿verdad? No hay más nada que hacer. Y van creciendo. Esa etapa es una etapa que salen y ellos van creciendo. Ahora, después se vuelven un niño, ya empiezan a conocer, ya empiezan a caminar, quizás ya empiezan a hablar. Y como buenos padres, nosotros, ¿qué hacemos? Le empezamos a mirar y a moldear su carácter. ¿Entiendes? Le enseñamos, le decimos, mijo, haga esto es la manera de hacer, guarde sus juguetes, sea cortés, haga esto. Y le vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que el niño tenga un buen carácter, que sea una persona útil en la humanidad, en todo su poder de ser. Pero, ¿sabe una cosa? Que yo nunca he visto ningún padre que se siente con su hijo y le diga, niño, hoy vamos a aprender cómo desobedecer a su papá y a su mamá. Y yo dice, ¿y a dónde salió eso? O le diga, niño, hoy vamos a empezar y vamos a estudiar cómo tú puedes ser egoísta. ¿Y cómo es eso? Nadie se ha sentado con su hijo a hacerle eso. O dice, vamos a sentarnos y tú vas a ser un niñito que verdaderamente es grosero. Te voy a enseñar cómo ser grosero. Nadie hace eso, ¿verdad? Pero sin embargo, eso sucede. ¿Y por qué sucede eso? Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Desde el nacimiento. No hay nada que la Biblia, eso es algo que ya ha traspasado a través de toda la humanidad. Nosotros nacemos pecadores. Y la única manera que podemos hacer como padres es tratar de enseñar a nuestros hijos. Enseñarles cómo ser mejor, cómo comportarse. No hay nada tan bonito cuando uno ve un niño educado que dice, buenos días, ¿cómo está? Y usted dice, wow, qué bien lo han educado. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros la misma cosa. Como nosotros estamos educando a nuestros hijos, Dios quiere enseñarnos a nosotros para que crezcamos, para que ya tengamos una madurez, para que podamos crecer y ser semejante más y más a Cristo. La segunda cosa que vemos es que después ya es un joven. Y un joven, entonces ahora le empezamos a decir, bueno, ya eres un joven, ya, ahora las cosas de niños hay que dejarlo a un lado, ya vamos a darle un poquito de responsabilidad, ¿verdad? Le decimos, ya tienes que limpiar tu cuarto, quizás ya tienes que sacar la basura, o como es en los Estados Unidos, cortar la grama. Los dos varones míos ayudaban a cortar la grama y a veces hacían un trabajo horrible, pero bueno, eso es lo que le está enseñando uno, ¿verdad? De que sean responsables. Nosotros tenemos una niña que tiene 15 años y ella es responsable, ella limpia su cuarto, se hace su propio desayuno, lava su propia ropa. Y entonces, ¿por qué le estamos enseñando esas cosas? Porque queremos que sea un adulto útil. Entonces, después obviamente, crecen y se enamoran y tienen ellos otro hijo. Y se repite el ciclo otra vez, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres sabemos qué hacer y cómo enseñar a nuestros hijos. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Nos está diciendo, yo quiero que ustedes crezcan. Yo quiero que ustedes se parezcan más a mi hijo. Que sus vidas ya no sean, cuando tengan una dificultad, lo que salga de acá adentro sea algo verdaderamente que sea el fruto del Espíritu Santo. Que sea lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Que Él quiere el mismo producto, que es serse igual y semejante a Cristo. Vamos a mirar ahora el crecimiento espiritual. Y es casi equivale con lo mismo como el crecimiento humano, como vamos ahora, pero vamos a ver algunas cosas en el crecimiento espiritual. Primero que hay un nacimiento, ¿verdad? Como vimos en el libro, en Juan, el capítulo 3, cuando hablamos de Nicodemo, le dijo, hay que haber un nacimiento, hay que haber un momento en nuestra vida de que nosotros nos damos de cuenta que somos pecadores, y que hemos pedido arrepentimiento a Dios y le hemos pedido a Jesucristo que entre en nuestro corazón. Me acuerdo yo cuando primero, podría decir, nací de nuevo,
porque de verdad no sabía absolutamente nada de Dios ni la palabra de Dios. Pero simplemente unos amigos me invitaron a una iglesia, a una reunión de jóvenes. Me dijeron, vamos a ir ahí porque hay muchas muchachas muy bonitas. Y yo dije, bueno, claro, vamos. ¿Cómo no vamos a ir? Si las muchachas son bonitas, ahí vamos a ir a ver ahí. Y me acuerdo yo que estábamos ahí en el grupo de jóvenes y estábamos todos reunidos y el director de jóvenes hicieron varias cosas, pero empezó a enseñar. Y por primera vez en mi vida yo me di cuenta de que yo no estaba bien con Dios. Me di cuenta de que mi corazón estaba lejos de Dios. Y yo sabía, en ese momento, si yo hubiera muerto en ese momento, yo iba a ir al infierno. Me di cuenta de que no estaba bien. Y cuando hicieron la invitación, levanté mi mano y pasé adelante. Eso hace más de 40 años. Pero me acuerdo como si fuera el día de hoy, ¿sabe? Porque ese momento es algo donde mi espíritu nació de nuevo. Donde me di cuenta de que yo, en el rumbo que yo estaba yendo, iba directamente al infierno. No iba a tener nada con Dios. Me di cuenta que yo necesitaba a Dios en mi vida. Que yo necesitaba a Jesús en mi vida. Y en ese momento no entendía todo lo que pasó. Pero sí ahora, pasando los años, me doy cuenta. En ese momento me acuerdo de esa oración. Una oración tan sencilla, decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Entra en mi corazón y salva. ¿Sabe? Una tan sencilla, pero sin embargo transformó mi vida. Cambió. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba muerto en mí nació de nuevo. Nosotros tenemos invitaciones en nuestra iglesia, en Fort Lauderdale y en todas las iglesias las otras que tenemos. Pero siempre el pastor hace una invitación al final y personas pasan adelante y entonces hacen una oración tan sencilla como la que yo les di y pasamos a un cuarto, ¿no? Y ahí le hablamos con la persona y el pastor siempre baja y entra y habla con el grupo ahí, que sean 2, 10 o 12, y lo primero que él le dice es, hoy es el día de tu nacimiento espiritual, hoy es el día que tú naciste de nuevo. Y le dice, le vamos a obsequiar una Biblia, yo quiero que ustedes escriban la fecha de hoy ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque ese es el momento donde nuestro espíritu nació. Y sabe, en esta mañana, si usted en su propia vida no ha pensado y se van a pensar de que en un momento, pensando en el pasado, no ha tomado esa decisión, lo que usted simplemente está haciendo es jugando la religión. Porque viene y asiste a la iglesia y hace todo lo demás y todo está muy bonito por fuera, pero usted nunca ha nacido de nuevo. Su espíritu todavía está muerto. No ha tenido una relación con el Señor, simplemente está haciendo iglesia o asistiendo a la iglesia, pero en verdad no ha conocido al Señor. La otra noche estuvimos acá y fuimos a hacer un evento y hablé con una señora y le pregunté, ¿usted conoce al Señor? Y dice, sí, toda mi vida lo he conocido. Le digo, ¿cómo que toda su vida lo he conocido? Sí, yo desde toda mi vida. Le digo, pero ningún momento en su vida. Oh, sí, toda mi vida. Yo decía, pero no entendía. Ella no entendía cuando le estaba explicando. Ella simplemente estaba siguiendo una religión. Pero toda la vida le habían dicho que ella era cristiana y conocía al Señor. Y verdaderamente no. Dice, toda mi vida he conocido al Señor. Si usted no puede ir a su vida y mirar atrás y ver un momento determinado donde usted dice una oración y dijo, Señor, entra en mi corazón y vida, le voy a decir simplemente que usted nunca ha nacido de nuevo. Porque dice, el espíritu nuestro, el espíritu que está muerto, dice, nace de nuevo. Y la Biblia dice que empezamos ahí y ahora somos un bebé espiritual. Nacimos de nuevo y como ese bebé espiritual infantil que tenemos, que llevamos a la casa, que no apenas está creciendo, que no hace mucho, nosotros como a veces, yo me acuerdo que dije un versículo en la Biblia, decía, ¿a dónde queda eso? ¿Cómo es eso? Pero sin embargo, eso no es a donde nos quedamos, sino que empezamos a alimentar, como dice, con la palabra de Dios, nos hace crecer cada día. Y déjeme decirle, si usted se alimenta de la palabra de Dios diariamente, usted va a crecer. Pero si su alimento espiritual es solamente cuando viene a la iglesia los domingos, no creo que vaya a crecer mucho. Imagínense un bebé que le den de comida una vez por semana. Eso es imposible, ¿verdad? Lo van a llevar a ustedes presos por ser mal padre, porque no es así. Pero sin embargo, a veces pensamos que podemos
una vez a la semana cuando abrimos la palabra de Dios, eso es suficiente. No. Si queremos verdaderamente crecer, tenemos que meternos en la palabra de Dios, crecer, y otra cosa que debemos también hacer es orar. La palabra de Dios, Dios habla a través de su palabra a nosotros y nosotros hablamos a Dios a través de la oración. Recuerdo hablando de la oración, y eso es parte de nuestro crecimiento, nosotros tuvimos la oportunidad con el grupo de la iglesia, fuimos a Jerusalén, y ahí hay una pared que le llaman la pared del lamento. Y lo que es esa pared, ahí significa, o lo que es ahí es donde estaba el templo de Dios, y eso es lo único que queda de la pared, es la pared del templo. Entonces, muchas personas, inclusive los judíos que van ahí, muchas personas del mundo vienen ahí a traer sus oraciones al Señor. Se cree que la presencia misma de Dios está en ese lugar. Ahora, sabemos nosotros que la presencia de Dios está en todo lugar, en todo momento, y está aquí, lo mismo está aquí. Podemos orar aquí en Colombia, que en los Estados Unidos, que en China, que en Japón, en cualquier lado del mundo, la presencia de Dios está ahí. Pero la tradición en ese momento es que la presencia de Dios ahí, y tenemos que tomar en cuenta que en la tradición, y todos sabemos que cuando estaba el templo de Dios ahí, Dios mismo, su presencia bajó adentro del templo. Ya lo que queda del templo es esa pared. Pero resulta lo que quiero decir es que, me acuerdo que estábamos nosotros, porque otra tradición es que uno hace las oraciones, la escribe en un papelito, lo enrolla y lo mete ahí en las ranuras de la pared. Como que ahí Dios, para que Dios lo oiga, ¿verdad? Y me acuerdo que mi señora y yo fuimos, y después nos dimos de cuenta de que los hombres iban a un lado y las mujeres a ir al otro, y entonces habíamos hecho como 5 o 6 hojas de peticiones, y ahí en el momento empezamos a dividirla entre los dos para que cada uno hiciéramos una oración y pudiéramos poner en la paredilla, ¿no? Pero es interesante de que hicimos eso, y yo oré y estaba ahí. Fue algo verdaderamente impresionante, y experimentar eso es algo único. Pero después me eché para un lado, para atrás, y empecé a mirar a unos hombres religiosos vestidos de negro que simplemente estaban orando cerca de la pared, pero estaban simplemente repitiendo y repitiendo cosas. Yo había estado orando y me di cuenta que lo que estaban haciendo es simplemente repitiendo cosas. Y yo decía, ¿cómo es posible que están orando a Dios? Y en el libro de Mateo, los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que ellos, siendo judíos, supuestamente tenían la palabra de Dios, que oraban, le pidieron a Jesús, enséñame a orar? ¿Sabe lo que pasa? Es que ellos sabían orar, pero no sabían orar como Jesús estaba orando. Porque ellos sabían orar como esa gente religiosa que repetían y hacían esas repeticiones y esas cosas. Ellos probablemente hacían eso, sabían eso. Pero cuando Jesús oraba, Él oraba diferente. Él oraba a Dios como su Padre. Tenía una intimidad tan grande que ellos se atrayeron a eso y dijeron, Señor, enséñanos a orar así. ¿Sabe? Orar en nuestro crecimiento no es simplemente, oye, voy a orar cuando voy a comer, o simplemente orar una oración acá. Orar es un tiempo a solas con el Señor, a verdaderamente derramar nuestro corazón. Y dice Jesús, le enseñó a orar. ¿Y qué es lo que primero que el Señor nos dice? Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús le dijo a ellos, Dios no está allá en la muralla, o no está en aquel lugar. Dice, Padre nuestro. Le enseñó a ellos esa intimidad de orar, esa intimidad de conocer al Señor. Y cuando nosotros conocemos al Señor y verdaderamente nos estamos orando, vamos a crecer en nuestra oración. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer a Dios más y más. Nuestras oraciones simplemente son, oh Señor, dame eso, dame aquello. Si esas son sus oraciones, le digo, son bastante bajitas, por decir de niños. Es como cuando somos niños y le decimos, papá, dame esto, mamá, dame aquello. Y dice, lo único que saben es pedir. Pero cuando verdaderamente aprendemos a orar, cambia nuestro ser, cambia quiénes somos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el Dios de toda la universidad, de todo el mundo, de todo el creador, el Dios Jehová, como dice, podemos tener una intimidad con Él y hablar con Él de una manera tan íntima, tan cercana. La segunda cosa que podemos ver, la tercera, no tan solamente leer la palabra de Dios, sino orar, sino dice la otra cosa que es el bautismo.
¿Cómo podemos crecer? La Biblia claramente nos dice en Romanos, el capítulo 6, versículo 13, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su nombre, de modo que así como Cristo resucitó de los glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Simplemente lo que es el bautismo es un testimonio para que todo el mundo sepa lo que ya ha sucedido en su corazón. Hacer un testimonio de que ya su muerte o su vida ya ha muerto. Su persona vieja, la manera de ser antigua, que ahora es algo nuevo. Y damos testimonio a todas las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque algo ha cambiado en nuestra vida. Nuestro espíritu. Y Jesús dijo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. No digo, hagan creyentes. No, hacer discípulos, dice, bautizándoles en el nombre del Padre. Entonces, si nosotros queremos crecer y no estamos bautizados todavía, entonces estamos simplemente esperando y algo que no verdaderamente no tiene significado sin esperar, sino que debemos de decir, ¿cómo es posible que yo voy a obedecer al Señor? Bueno, a través del bautismo, a enseñarle a otras personas de que yo ya tengo a Cristo en mi corazón, que ya yo he cambiado, mi vida es nueva. Es interesante, nosotros este sábado pasado en Fort Lauderdale estuvieron 286 personas que fueron bautizados. Le digo eso porque normalmente yo estoy ahí y no pude estar, estuve con ustedes acá. Pero fue algo impresionante porque cuando nosotros vamos a la orilla del mar y le pedimos a la persona, dígame, ¿qué es lo que usted quiere que se quede enterrado ahí en ese mar? En una manera simbólica. Y a veces las lágrimas salen de sus ojos y empiezan a contar. Esto es lo que yo quiero que se quede enterrado ahí, que no sabe. Y le digo, bueno, Dios ya hizo ese trabajo, ya eso quedó enterrado. Y dice, la vida nueva sale cuando resucitamos junto con el Señor. Y estamos dando testimonio a todos de que esa vieja persona que dejaba en Gálatas, que el versículo que habíamos hablado, quedó muerta y ahora ha resucitado. Y así empezamos a crecer. Y sabe una cosa, cuando obedecemos al Señor en ese paso, Él le va a mostrar otro, y le va a mostrar otro, y le va a mostrar otro, y va a seguir creciendo. También otra cosa que podemos ver cuando estamos creciendo es servir a otro. El bautismo nos enseña a obedecer, el servir a otro nos enseña a mirar a otras personas de una manera mejor que nosotros. En otras palabras, cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos compartiendo lo demás, imagínense que usted invite a alguien a su casa a comer o a almorzar. Y usted llega a su casa, le abre su puerta y no tiene absolutamente nada listo para el almuerzo. La casa está sucia, el almuerzo tiene que ver si lo hace ahí. Le digo, bueno, le invité a almorzar, pero se me olvidó cocinar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Cuando nosotros servimos, estimamos a la otra persona mejor que nosotros. Y decimos, yo quiero que cuando alguien venga a mi casa, ¿qué es lo que hacemos? Sentimos que la persona se sienta bien, que se sienta cómodo. Ven, entra a mi casa, ¿qué te puedo servir? ¿Algo para tomar? Hay que sentarte. Mira, quédate aquí, vamos a comer entre un ratico. Espera, estamos preparando las cosas. Queremos que la persona se sienta agradable. ¿Por qué? Porque pensamos en esa persona y en el bienestar de ellos. No estamos pensando en nosotros. Lo mismo sucede en la iglesia cuando servimos a otros. Cuando servimos a otros estamos mirando y pensando, yo quiero que cuando alguien venga a la iglesia se sienta cómodo. Se sienta, que pueda sentarse en unos asientos bien, que pueda sentirse que todo está limpio, que todo está bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona sea agradable, que venga y que pueda sentirse en casa. Y servir a otros, cuando nosotros hacemos eso, nos damos de cuenta de que nosotros también crecemos. Yo en el sábado por la noche, el ministerio que nosotros tenemos, que yo tengo, es el ministerio de hospitalidad. Y somos un grupo de aproximadamente 40 personas. Pero cada uno de ellos, y lo que el propósito, la manera que nosotros hacemos las cosas, es decirle a todo el mundo, hey, cuando ustedes vienen a servir para que otras personas se sientan cómodas, se sientan agradables, que puedan sentirse que han venido a alguien, los saluden, buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque queremos que esa persona crezca y que esa persona llegue a la iglesia y que se pueda sentir cómodo. Y nosotros crecemos en el sentir cuando servimos a otros, cuando nos damos de cuenta de que ellos estamos mirando por el bienestar de otros. Tenemos el ejemplo otra vez de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús a sus discípulos? Le lavó los pies.
El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a esta tierra y le lavó los pies de sus discípulos. Y nosotros decimos, oh, pero servir, ¿cómo es eso de servir? Sí, servir a otros. Estamos estimando a otra persona mejor que a nosotros, porque queremos que esa persona se sienta cómoda, que esa persona se sienta bien. La otra cosa que podemos crecer en es ser generosos, en dar a Dios. Y la palabra de Dios nos habla acerca del diezmo. Y yo sé que hay muchas personas que han abusado de ese tema del diezmo, pero el diezmo todavía al principio está ahí de la palabra de Dios. Y la bendición está todavía ahí. Y el Dios quiere enseñarnos a nosotros a ser generosos. Ahora, yo nunca he visto a nadie que se muera y que lleve toda su plata y se la lleve para el otro lado. Toda la plata se queda de este lado, ¿verdad? Ahí se quedan, por mucho el rico o el pobre, los dos se mueren y los dos no pueden llevarse nada. Como mismo dice la Biblia, como entramos en este mundo sin nada, vamos a salir de la misma manera. Pero en ese tiempo, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser generosos. Y Él nos dice, como generosos que quiero que ustedes se den de cuenta de que todo lo que ustedes tienen me pertenece a mí. Pero yo quiero que ustedes sean buenos administradores. Y dice Dios en su palabra en el Proverbios 3, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así que tus graneros se llenarán y reventarán y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios quiere enseñarnos a nosotros a ser generosos. Y hay un principio que Él enseña en la palabra de Dios, que es el diezmo. Y es interesante que el diezmo para una persona millonaria es el mismo 10% que para una persona que está ganando apenas el mínimo. Porque el principio es el mismo. Dios se quiere enseñar a la persona millonaria que Él es el dueño de todo, y a la persona que está ganando el mínimo que Él es el dueño de todo. Y esa es la manera de nosotros seguir y crecer en una manera de generoso. Me acuerdo yo cuando estábamos recién convertidos al Señor y mi Señor y yo trabajábamos los dos y de ninguna manera la plata nos alcanzaba. Y decía, ¿cómo es posible esto? La plata no alcanza, ¿no? ¿Qué vamos a tener que buscar otro trabajo? Y dice, no, lo que tenemos que aprender es cómo manejar las cosas y las finanzas de Dios. Y le preguntamos a un hermano de la iglesia y nos enseñó y nos dice, mira, vamos a hacer un presupuesto. Y le dije, ¿qué es lo que es un presupuesto? Bueno, un presupuesto, y nos enseñó a hacer como un presupuesto. Aquí están todos los gastos que usted tiene y aquí está el ingreso que usted tiene. Y me acuerdo que estábamos hablando los dos y dice, ¿y cuál es la parte que usted le dan a Dios? Y yo, bueno, lo que le damos a Dios es lo que sobra. Dice, bueno, Dios no quiere la limosna, Dios quiere la primicia. ¿Y cómo es eso? ¿No? Lo damos a Dios cuando ya nos sobra plata, que ya hemos cobrado y hemos pagado todo y dice, eso no es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. Y nos enseñó con la palabra de Dios. A Dios hay que darle lo que es de Él. Y la primicia de eso. Y empezamos a hacer eso. Y Dios empezó a bendecir. Y yo sé que hay muchas personas por ahí en la calle que dicen, mándame la plata y Dios te va a bendecir. Pero el principio todavía está ahí. Y porque personas abusen de ese principio no significa que no es válido. Es válido. Cuando nosotros nos reconocemos. Y la última parte que estamos compartiendo en esta mañana de crecer es cuando nos duplicamos. Cuando nosotros le enseñamos a otros lo que ya sabemos. El 2 de Timoteo 2:2 dice así. La palabra de Dios dice, lo que me has oído, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y sabe lo que Dios está diciendo a nosotros, a la misma vez como nosotros enseñamos a nuestros hijos, es nosotros como creyentes, como personas maduras, como quizás ya estamos aprendiendo más del Señor, enseñarle a otra persona, aún quizás a una persona que recién conoció al Señor. Dice Pablo, lo que tú oíste de mí, enséñaselo a otra persona que esté digno de enseñarle a otra persona. 4 generaciones vemos ahí. El apóstol Pablo, Timoteo, a las personas que son encomendados, creyentes, dignos de confianza, y a las personas capacitadas para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos como nosotros somos
reproduciéndonos a otros. Como le dije, cuando nuestros hijos ya son grandes y van y se casan y se están reproduciendo, Dios hizo lo mismo para nosotros. Nosotros como creyentes debemos de darnos de cuenta de que nosotros también, y eso es lo que llamamos a nosotros el discipulado, lo que nosotros a la vez creciendo y discipulando a otra persona, creciendo y discipulando a otra persona, enseñando lo que nosotros sabemos. Quiero terminar con un breve testimonio de un hombre. Nosotros, mi esposa y yo hacemos grupos de pequeños de hombres y ella hace de mujeres. Y uno de los hombres que nosotros hicimos el primer grupo hace 2 años, él se sentó con el primer día de ese grupo y nos confesó a los hombres, le dijo: yo tengo un problema con la pornografía. Le estoy siendo infiel a mi esposa a través de la pornografía. Dije: ok, gracias por ser sincero con nosotros. Vamos a juntos caminar junto con esto. Dice: lo primero que hay que hacer es confesárselo a su esposa, decirle lo que está pasando, decirle la verdad. Y efectivamente, él fue y se lo confesó a su esposa. Y su esposa, creyente también, los dos juntos caminaron juntos hace 2 años. Y esta última semana, antes de venir para acá, estuvimos otro grupo. Y vino un muchacho nuevo, a que recién había conocido al Señor hace la semana antepasada, y llegó al grupo de nosotros. Y estábamos sentados, y el muchacho estaba atravesando diferentes dificultades, y él tomó y empezó a decirle a este joven lo que su vida, lo que el Señor había hecho, el cambio que había hecho. Y le dijo: cómo Dios me ha cambiado a mí, cómo Dios me ha atravesado a través de su palabra. Cómo Dios me ha hecho ahora que mi esposa y yo tengamos una relación tan íntima que nunca antes podíamos tener. Que mis hijas ahora me ven a mí como un padre, verdaderamente un hombre de Dios. Esos cambios, y está él hablando y dándole testimonio a este otro hombre. Y yo estoy diciendo: Dios, gracias, porque en una poquita cosa yo pude tener parte en la vida de él. Y pues en esos tiempos difíciles, en esos tiempos que podíamos hablar juntos, no es que el Espíritu Santo hace la obra en él, no es que yo lo estaba haciendo, pero Dios me dio el privilegio de ver con mis propios ojos el cambio en su vida, cómo Dios había transformado su vida. Y cuando las cosas le iban mal, lo que salía de adentro era un aroma fragante. Era Jesús que sí estaba cambiando su vida. Y hoy en día, cuando estaba dando su testimonio, sentado ahí hablando de este otro joven y cómo Dios había cambiado, y el muchacho sentado ahí, estaba con la boca abierta diciendo: wow. ¿Y qué es lo que es? Le da esperanza a ese muchacho que estaba pasando por las mismas dificultades que él pasó, y está viendo que hay una esperanza, que puede haber un cambio, puede haber un crecimiento. Algo sucede en nuestras vidas cuando nosotros somos transformados y después le podemos comprometer y hablar a otros acerca de la misma transformación que ha habido en nuestra vida. En la etapa de mi vida yo me he conocido como una persona que el Señor me ha dado bastantes años conociéndolo a él. Me siento, como hablaba ahí en Primera de Pedro, como un padre, primera de Juan, como un padre espiritual. Y está bien, ese es el rol que Dios me ha dado en esta etapa de mi vida. Y lo anhelo, porque veo que no es que yo sepa más que los demás, pero me da gracia y me da placer en ver cómo Dios me puede usar en la vida de otra persona. En simplemente ministrarles a otra persona, a otros hombres, y enseñarles que hay una esperanza, que el verdaderamente cambiar y crecer en las cosas de Dios es algo que es un fruto, como dice el fruto del Espíritu Santo. Es a la imagen y la semejanza de Jesucristo mismo. Y esa es la exhortación que yo quiero darle a cada uno de ustedes. Mirar en su propia vida en qué lugar, en qué nivel ustedes están y cómo pueden hacer el próximo paso. Si usted está aquí en esta mañana y usted nunca ha mirado en su propia vida y ha dado cuenta que yo tuve un tiempo donde yo oré y le pedí a Cristo que me entrara en mi corazón y me salvara, probablemente el paso que usted tiene que hacer en esta mañana es exactamente eso. Orar y pedirle a Dios que entre en su corazón y cambie su vida, que su espíritu nazca de nuevo, que su espíritu llegue a nacer. Quizás sea el bautismo. Quizás usted nunca ha sido bautizado y simplemente nunca lo ha hecho. Quizás lo ha puesto algún día, más adelante, después. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos
ser bautizados en obediencia al Señor Jesucristo. Quizás usted está aquí y dice, "Oh, yo nunca he servido en la iglesia". Bueno, pues, probablemente el próximo paso de ustedes de servir y mirar cómo es que personas puedan venir hacia la iglesia y sentirse cómodos, sentir que es a menos, que puedan decir, wow, qué personas tan amables, qué personas tan inspiradas, qué bonito venir a la iglesia cuando hay personas que nos están recibiendo, que nos están creyendo. Cualquiera que sea esos pasos en su vida, en esta mañana yo quiero que cada uno de ustedes reflexione en su propia vida, reflexione en su propio crecimiento y decir, ¿a dónde es que yo estoy? Pero no es que me quiero quedar ahí. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir asemejándome más y más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oren conmigo, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por quien tú eres, Jesús. Señor, gracias que podemos encontrar en ti, Señor, esa fortaleza, ese descanso, ese crecimiento. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos hace crecer. Gracias, Señor, que en tu palabra podemos recibir ese alimento espiritual, Señor, y asemejarnos más y más a Cristo, Señor. Señor, te pido de una manera muy particular, si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que en esta mañana sea el día donde ellos nacen de nuevo, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en los corazones de personas que puedan mirar en su propia vida, Señor, a dónde están espiritualmente y el cambio que tú, Señor, quieres hacer en sus vidas. No es que nosotros nos podamos lograr por sí solos, Señor, porque sin ti, tú nos dices nada podemos hacer. Pero, Señor, con tu Santo Espíritu sí nos cambia y nos transforma y nos lleva a una imagen más del Señor Jesucristo. Señor, esa es la oración y la petición de esta mañana de cada una de las personas que están aquí. Antes de que yo diga amén, si hay alguien aquí con los ojos cerrados en su corazón y usted nunca ha hecho esa oración, nunca le ha pedido a Jesús que entre en su corazón y lo salve. Y usted puede decir, yo he mirado atrás y no encuentro ningún momento donde yo determiné en mi vida que Jesús era mi Señor y Salvador. Y usted en esta mañana quiere hacer esa decisión, de orar una oración tan sencilla. Levantaría su mano y dice, ore por mí, yo quiero hacer esa oración. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador y yo quiero nacer de nuevo. ¿Habría alguien así? Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Ahí es donde está, yo quiero que usted haga una oración sencilla. Dice, Señor Jesús, ahí en su corazón, diga, Señor Jesús, reconozco que soy una pecadora. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y te pido que ahora entres en mi vida y me salves. Gracias, Señor, porque ahora tú me das vida eterna. Gracias por Jesús que murió en la cruz por mí. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que me ayuda. Te pido que ahora, Señor, seguirte para toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Los demás, si tienen alguna pregunta o algo que podamos acercarse a mí o al pastor Angie, le podemos ayudar a cuál sea su próximo paso. Sería algo. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, ¿cómo es de chévere cuando el Señor lo edifica a uno, no? Sí. Y miren que hay algo hermoso y es que si uno a veces dice, wow, el Señor ¿cómo hace para dar un mensaje como tan seguido de lo que venimos viendo? Pero recordemos que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por el Señor a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ministra, ¿sí? No es el hombre. Así que solo para que pienses en esto antes de alabar y mientras van buscando, van alistando la alabanza. En estos días han venido hablando de Ezequiel. Y Ezequiel hablando de qué profundidad y qué tan profundo tú estás. ¿En los tobillos, en las rodillas, en la cadera o estás totalmente sumergido? Y entonces yo me acordé de los bautizos que hicimos el año pasado, que fueron María Paula y Jessica. Y entonces eso fue muy chévere porque fuimos a la piscina y la piscina era climatizada, pero ese día estaban en un circuito y no la pudieron climatizar, por lo tanto la piscina estaba al clima y les dije entren y ellos me miraron y entra tú primero. Y eso es muy bueno
Porque a la larga yo tengo que entrar primero para que alguien más entre. Y yo entré, y yo, y lo que les hice fue una cara de, está rica. Pero sí estaba fría, y me dijeron, ¿está fría? Le dije, sí, está fría. Y dice, ¿pero por qué nos tocó? Porque a veces dar el siguiente paso es así. A veces tú dar el siguiente paso es, Señor, ¿qué acabé de hacer? Pero a medida que tú vas pasando ahí, el tiempo que tú vas permaneciendo ahí, se va uno aclimatizando. Se va uno aclimatizando. Y llega un momento en donde dice, hey, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Entonces, es muy bueno que vayas pensando en lo que va pasando, porque hoy la enseñanza es, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué necesitas dar tú? No mires al lado. A veces uno mira al lado y dice, pues, ¿y ese man a qué horas va allá arriba? O esta mujer, porque a qué horas creció tanto? Y se siente uno mal porque uno dice, yo estoy hasta ahora aquí. No es bueno mirar al lado. Necesitamos mirar a Dios. ¿Y qué paso necesito yo dar? ¿Listo? Así que ahora vamos a estar en la alabanza. Les animo para que se pongan en pie y podamos alabar al Señor. Bueno, vamos a terminar este servicio cantando que el Señor es el Todopoderoso. Él es nuestro único motivo de cantar. Amén. Jesús,
entonces compartir juntos. Vamos a dar algunos anuncios, entonces si quieren pueden tomar asiento. Tenemos un hombre del reino, volvemos a retomar hombres del reino. Llevamos ¿cuántos años con hombres del reino? 3 años. 3 felices años mirando un libro. Digo que felices porque se necesita, ¿no? Va bien molidito. Pero ya vamos pronto a acabarlo. Entonces el siguiente anuncio que tenemos es, vamos a tener reunión de mujeres el martes aquí a las 6.